When we come to sleep, dark Todo era un día normal en el campo, en la casa del hombre del sombrero amarillo. Se puede ver a Jorge despertando de su cama, ya que tuvo un sueño muy pesado. Él muy emocionado bajaría las escaleras, y vería a Ted, el hombre del sombrero amarillo haciendo el desayuno. Él le dice a Jorge: hola Jorge, buenos días, ¿cómo dormiste esa noche? Jorge le hace una seña de que muy bien. Mientras hace su sonido de mono, él le hace una seña a su amigo que quería salir afuera, pero Ted le dice: Jorge, tienes que desayunar primero, no puedes ir a ningún lado si estás con el estómago vacío. Jorge se pondría un poco serio, pero sabía que Ted tenía razón, así que él decide sentarse con mucha emoción a la silla, donde estaría esperando que su desayuno sea servido. Ted le sirve el desayuno, y Jorge empieza a comer rápidamente. Cuando Jorge termina de comer, se levanta rápidamente de la mesa y va corriendo a la puerta, no sin antes escuchar a Ted decir: muy bien Jorge, pórtate bien y sé un buen mono. Jorge se reiría y saldría al patio, donde vería a su amiga la ardilla, quien estaba buscando una nuez. Jorge la saluda, pero la ardilla lo mira y se va directamente a su árbol. Jorge no entendió lo que hizo, pero él se voltea a un lado, y ve a su mejor amigo Bill, el cual estaba sacando una bicicleta. Jorge se emocionaría, y iría a saludarlo. Bill lo saluda y le dice: Jorge, voy a repartir los diarios, ahorita no puedo jugar. Jorge se pondría un poco mal, al saber que Bill estaría muy ocupado, pero él le dice: no te preocupes amigo citadino, jugaremos después que termine, ¿vale? Jorge sonreiría y le diría que sí. Entonces Bill se fue a repartir el diario. En casa de Ted, él estaría hablando por teléfono con la profesora Weissman, sobre una cosa que tenía pensado con Jorge. Él le diría: bien profesora, lo que yo quiero es llevar a Jorge de paseo a una ciudad, se llama Ashdown, es una ciudad muy bonita, y tiene muy bonitos bosques y parques por ahí. La profesora respira y le dice: Ashdown, Ted, ¿estás consciente de lo que estás queriendo hacer? Él un poco confundido pregunta: ¿de qué habla? La profesora un poco seria le diría: Ted, no es recomendable que lleves a Jorge a esa ciudad, en ese lugar han ocurrido muchos asesinatos. Ted sorprendido dice: ¿pero cómo? La profesora le responde: todo fue por entrar a ese bosque, está maldito. Ted muy sorprendido se quedaría callado, y ella le dice: no lleves a Jorge a esa ciudad, es peligrosa. Ted diría: está bien, no lo haré, y siguen con sus conversaciones. Mientras con el monito, Jorge estaba caminando por el campo, buscando qué hacer, pero no encontraba nada divertido, a lo que este voltea a un árbol, y miraría que hay unos barriles de desechos en unos arbustos. Jorge tenía curiosidad, así que se acercó a mirarlo. Cuando él se acercó, vio que el barril tenía el color del sombrero de Ted, a lo que este se había emocionado, pero tuvo curiosidad, así que se subió al barril, y abrió la tapa. Al mirar vio que había un montón de radiación dentro del barril. Jorge quería meterse, pero escuchó a Bill decir: Jorge no, alto. Jorge al escucharlo no pudo contenerse, y este cayó dentro del barril. Bill se había asustado, y se acercó a Jorge, y le preguntó si estaba bien. Jorge le dice con seña que no, algo que preocuparía a Bill, a lo que este llamaría a la profesora Weissman. Después de llamarla, iría corriendo en su bicicleta a la casa de Ted, y tocaría la puerta, y él mismo atiende y le pregunta qué le pasa. Bill le cuenta que Jorge fue llevado por la profesora Weissman a un laboratorio. Ted se preocupa y dice
dice que le pasó a Jorge, y Bill le cuenta sobre lo ocurrido. Ted, muy asustado sin pensarlo, correría hasta su auto, y iría rápidamente a la ciudad, donde Bill menciona, qué raro, no cerró la puerta, y este cerraría la puerta de su casa, a lo que Ted llegaría al museo, donde entraría buscando a la profesora Wiseman, y le vería a ella, teniendo a Jorge en una camilla de hospital, y sus científicos a su lado. Ted le pregunta a Jorge si estaba bien, y él mismo le hace seña que no, y la profesora Wiseman menciona, Ted, la situación de Jorge es muy grave, cayó en un barril de desechos radioactivos. Ted, preocupado, menciona, no puede ser, pero Jorge estará bien, ¿cierto? La profesora Wiseman diría, no lo sé, la verdad tenemos que hacerle algunos exámenes, pero de momento no puedes ver a Jorge, está lleno de radiación. Ted le dice a Jorge, descuida amigo, estarás bien. La profesora Wiseman lo vería con un poco de seriedad, y le diría, perdón Ted, pero tienes que retirarte, tuvimos que sacar a todas las personas, para evitar que se enfermen. Ted diría, está bien, y este saldría del museo triste, a lo que la profesora Wiseman menciona, tenemos que ayudar a Jorge cuando antes. El científico Einstein menciona, pero ¿cómo lo haremos? A lo que el profesor Anthony menciona, bueno, podríamos hacer experimentos para ver si logramos sacar la radiación de Jorge, y la profesora Wiseman dice, es una excelente idea. La profesora Wiseman había llevado a Jorge a un cuarto, y junto a sus científicos empezaron a trabajar en él. Ted estaba afuera del museo, estaba sentado en una banca pensando, ¿cómo a Jorge le pudo pasar algo como eso? Estaría muy triste, recordando todo lo que vivió con Jorge, hasta que llegaría Steve, quien traía a Sharky. Él le pregunta a Ted que si estaba bien, y él le dice que no, a lo que este pregunta por Jorge, y Ted le dice, estoy mal por él, al parecer está enfermo y la profesora Wiseman lo va a revisar. Steve, sorprendido, dice, oh vaya, qué mal, espero Jorge se mejore, tendré que decirle a Betsy, para que ella sepa de esto, a lo que este se va a toda prisa, ya que Sharky se lo llevó a toda velocidad, a lo que Ted suspira y dice, espero Jorge se mejore, si no se mejora no sé qué me va a pasar, y estaría muy triste. Cuando pasó una hora, la profesora Wiseman había salido, y llamó a Ted, y él se pone de pie y le pregunta, ¿cómo está Jorge? La profesora menciona, bueno Ted, yo hice lo que pude sí, pero escucha la radiación fue muy fuerte. Ted, sorprendido, dice, pero se va a mejorar, a lo que ella menciona, esperemos a ver, tenemos que darle mucho reposo. Ted, lleva a Jorge a su casa, y que descanse, muy bien, diría Ted, a lo que este entra, y vería a Jorge acostado en la camilla. El científico Einstein menciona, ya puede cargarlo, a lo que Ted cargaría a Jorge, él estaba muy mal, a lo que Ted le dice, descuida Jorge, todo estará bien. Él se lleva a Jorge a su auto, y se lo lleva al apartamento. La profesora Wiseman menciona, perdona Ted, pero algo me dice que Jorge no va a mejorar, a lo que ella se mete al museo. Jorge y el hombre llegarían al apartamento, donde al entrar, John Dilly estaría extrañado, de ver que Jorge no estaba como loco por su vestíbulo, a lo que el portero pregunta, ¿qué le sucede a Jorge? Y Ted menciona que tuvo un accidente, y que estará en cama por unos meses, a lo que el portero entiende, y entonces entran al apartamento, a lo que John Dilly quería ir a verlo, pero el portero le dice, no amigo, tienes que dejar que Jorge descanse, no puede moverse, a lo que el perro asiente, y se queda dormido en su vestíbulo, donde el hombre pondría a Jorge en su cama, y le dice, descansa amigo, pronto te mejorarás. Él saldría de su habitación, y se iría a su cuarto, en donde no se esperaba, que algo estaba observando a Jorge en la oscuridad. Ese algo hace sonidos de voces, pero Jorge no los escucharía y seguiría durmiendo. Cuando Ted estaba dormido, sentiría ruidos en el cuarto de Jorge, este iría a ver, y vería a Jorge dormido, a lo que este se calma, y se va a su cuarto a dormir otra vez. Mientras eso pasaba, Jorge abriría sus ojos, y sus ojos comenzaron a ponerse verdes, sus dientes se pusieron afilados, y empezó a sentirse más grande de lo normal.
Jorge se levanta de su cama, y abre la puerta sin hacer ruido, a lo que este va a la ventana del apartamento, y bajaría por la rejilla, en donde Jorge vería al señor Blast, que estaba leyendo unos papeles, a lo que Jorge salvajemente iría en sigilo hacia él, y sin que el señor Blast se lo espere, Jorge lo agarra, y se lo lleva al último piso del apartamento. El señor Blast gritaría: «Mono, ¿qué haces?», pero Jorge le tapa la boca, y sin pensarlo, partiría a la mitad al señor Blast, matándolo al instante. Brújula estaría mirando todo sorprendida, a lo que Jorge la ve, y sin pensarlo se acercaría gruñéndole salvajemente. Brújula se había escondido, pero fue tarde. Jorge abrió la jaula, y la sacaría de ahí. Brújula estaría mirando a Jorge con miedo, pero Jorge sin pensarlo abre su boca, y sin pensarlo le arranca la cabeza a Brújula, en donde este se llenaría de sangre, y este haría un fuerte gruñido de enojo, algo que despertó a Ted, y este pregunta: «¿Qué fue eso?», a lo que iría a ver al cuarto de Jorge, y vio que Jorge no estaba, algo que lo preocupó, y este saldría de su habitación. Jorge sin pensarlo se fue saltando desde los edificios rápidamente, a lo que Ted llegaría a la sala, pero vería que todo era un desastre, a lo que este estaría llamando a Jorge, pero escucharía la puerta de su apartamento tocar. Él abre la puerta, y era el portero. Él le pregunta si escuchó eso, a lo que Ted menciona que sí, y este pregunta: «¿Dónde estará Jorge?», y él menciona que no lo sabe. Cuando despertó ya Jorge no estaba en su habitación, algo que sorprendió al portero. El hombre tomaría el teléfono, y empezaría a llamar a la profesora Weissman, y ella le pregunta: «Ted, ¿qué pasa?», y él le dice: «Es Jorge, no sé dónde está, se fue del apartamento». Ella sorprendida pregunta: «¿Estaba dormido?», y él menciona que sí, pero Jorge ya no estaba, a lo que ella menciona: «Voy a ir para allá, quédese quieto Ted». Ella colgaría rápidamente, y Ted dice: «No sé lo que esté pasando, pero espero que Jorge esté bien». El portero estaría también con duda, pero estos escucharon a Hundley ladrar, a lo que ellos irían rápidamente abajo, y lo que vieron, los asustaron. Era Hundley, pero estaba todo partido a la mitad, y lo peor de todo es que sus ojos estaban atravesando sus dientes. Ted había querido vomitar, y el portero se puso a llorar por su amigo. Cuando llega a la profesora, ella pregunta qué pasó aquí, y Ted dice que no lo sabe, y el portero dice: «Un asesino vino y mató a mi perro». Mientras lloraba, la profesora pregunta: «¿Dónde está Jorge?», y Ted menciona que no sabe, ya que Jorge creo que desapareció, porque no lo vi, a lo que ella iría al piso de Ted, y al llegar, vería que la ventanilla estaba abierta, y había huellas de mono, a lo que ella dice: «No puede ser, algo me dice que Jorge se escapó». Ted dice: «Qué raro, no vi esas huellas», a lo que la profesora Weissman menciona: «No hay tiempo, tenemos que ir a la ciudad, tenemos que encontrar a Jorge», a lo que ellos se van. En un callejón oscuro, se podía ver al chef Pisgetti, el cual estaba caminando con su esposa Nettie, y con su gato Gnocchi. El chef diría: «Bueno mujer, quiero que sepas que la próxima receta será una deliciosa pasta», a lo que Nettie responde: «Eso es exactamente lo que yo decía chef», a lo que este sonríe y mira a Gnocchi. Él estaba maullando de la emoción. El chef dice sonriendo: «Jeje, creo que Gnocchi le encanta la idea». Sin darse cuenta, Jorge los estaba mirando en la oscuridad, y tenía pensado en atacarlos, a lo que este se acerca lentamente, a lo que Gnocchi lo escucharía, y cuando se voltea empieza a dar maullidos de susto. El chef le pregunta qué pasa. Nettie dice: «Está detrás nuestro». Cuando ellos se voltearon, gritaron del susto al ver a Jorge. Este sin pensarlo los atacaría, haciendo un fuerte rugido que alertaría a Ted. La profesora pregunta: «¿Qué pasa Ted?», y él dice: «Acabo de escuchar un rugido, y a la vez escuché los gritos del chef Pisgetti», a lo que el portero dice: «El grito vino de ese callejón», a lo que ellos fueron rápidamente, y al ver lo que sucedió, no lo pudieron creer. Estaba Nettie, el chef Pisgetti y Gnocchi, ambos estaban muertos. El chef estaba con el rostro arrancado, Nettie estaba sin cabeza, y Gnocchi lo partieron a la mitad. Ted vomitaría de lo que vio. La profesora Weissman menciona:
ese asesino sí es rápido, a lo que el portero no aguanta, y sin pensarlo llamaría a la policía, donde en unos minutos, la policía llega a investigar en la escena del crimen, y uno de ellos dice, manténganse alejados, hay un asesino suelto, tenemos que asegurarnos que estén bien, a lo que Ted asiente, y ellos van al apartamento de Ted. En el campo, era de noche, se podía ver un auto que estaba paseando por ahí, era los señores Quint, el señor Quint, ahí no hubo suerte, tristemente no hubieron peces que pescar, la señora Quint menciona, descuide, a lo mejor mañana podemos pescar más peces, a lo que él dice, tienes razón mujer, cuando él voltea, escucha un rugido, a lo que la señora Quint grita, cuidado, ahí delante de ellos, estaba viniendo alguien corriendo hacia ellos, el señor Quint trataba de frenar pero era inútil, Jorge llegar y sin pensarlo con sus manos volcaría el auto, haciendo que los señores Quint mueran en el accidente, Jorge daría un fuerte rugido, alertando a Bill, quien estaba muy cerca de ahí, y estaba viendo a Jorge, él diría, no puede ser, Jorge ¿qué te pasó? A lo que este lo escucharía, y Bill se iría corriendo, para escapar de él. Él se había metido en su casa, a lo que este se esconde bajo la cama, y empieza a escuchar fuertes pasos, cuando él se asoma por la ventana, ve a Jorge asomándose en su cuarto, Bill asustado se esconde nuevamente, y Jorge comienza de golpear la pared para romperla, pero escucha a los conejos de Bill gritar, a lo que este sin pensarlo se acerca a los conejos, Bill grita no puede ser, mis conejos, pero fue muy tarde, Jorge había matado rápidamente a los conejos de Bill, este tenía su cámara, a lo que grababa a Jorge, pero este se da cuenta y lo empieza a perseguir, Bill muy asustado empieza a correr, para tratar de escapar, pero era difícil ya que Jorge era muy rápido, hasta que un auto pasa, y termina atropellando a Jorge haciéndolo caer, Bill se da cuenta que eran los Rankins, y ellos le dicen, sube Bill, y este hace caso. Ellos aceleran el auto, Jorge gruñe de enojo, y empieza a perseguirlos, el señor Rankin trata de acelerar pero no puede, Jorge iba a toda velocidad, a lo que la señora Rankin dice, hay un arma aquí, a lo que el señor deja que su esposa conduzca, y este tomaría el arma, y se asomaría por el otro lado, y trataría de dispararle a Jorge, pero este daba saltos y los esquivaba, a lo que el señor se pone serio, y le da un disparo en toda la cabeza, dándole en el ojo a Jorge aturdiéndolo un poco, y entonces ellos se van por otro camino, perdiendo a Jorge de vista, a lo que Bill dice, tenemos que ir a la ciudad, tenemos que buscar al hombre del sombrero amarillo, la señora Rankin dice, bueno eso tomará horas, pero llegaremos lo más rápido posible, y ella empieza a acelerar lo más que puede, para alejarse de Jorge y el campo.